¿Qué tal? Vamos a hablar ahora de las funciones polinómicas. Una función polinómica es una función que tiene por forma un polinomio. Vamos a estudiar los polinomios de grado 0, el polinomio nulo, los polinomios de grado 1, que son las funciones lineales, los polinomios de grado 2, que son las funciones cuadráticas, los polinomios de grado 3, con algunas particularidades, y después vamos a hacer generalizaciones, pero no vamos a ahondar en polinomios de grado mayor, aunque los hay. El dominio de todas las funciones polinómicas son todos los reales, pero la imagen de cada función polinómica puede cambiar según el grado de ella. Por ejemplo, la imagen de las funciones constantes, para una función y igual a constante, la imagen es esa constante. La imagen de las funciones lineales dependiente no nula son todos los reales. Ahora, ¿cómo vamos a hallar las imágenes de funciones polinómicas? Entonces dijimos, para una función f de x igual a la constante 1/2, la imagen es la constante 1/2. Para una función lineal no constante como g de x igual a menos x más 2, la imagen son todos los reales. La imagen de una función cuadrática, si ésta está escrita en forma canónica, es teniendo a positivo, esto es ramas hacia arriba, del k del vértice a más infinito. Si tiene ramas hacia abajo por tener a negativo, es de menos infinito al k del vértice. La imagen de una función cúbica son todos los reales. Por ejemplo, acá tenemos dos funciones cuadráticas. La que tiene a positivo tiene imagen de menos 3/4 a más infinito. La que tiene a negativo tiene imagen de menos infinito a menos 3/4. Acá tenemos tres funciones cúbicas. La primera, que es y igual a por x menos r1 al cubo, que es la verde. La segunda tiene forma factorizada y igual a por x menos r1 al cuadrado por x menos r2. Y la tercera tiene forma factorizada y igual a por x menos r1 por x menos r2 por x menos r3. Como podemos ver, estas tres funciones tienen por imagen todos los reales. Ahora, la función cúbica verde tiene una raíz triple. La función azul tiene una raíz doble y una raíz simple. Y la función roja tiene tres raíces simples. Ahora, esta gráfica verde es parecida a la de una sola raíz simple, solamente que la que tiene una sola raíz simple va a tener el punto de inflexión desplazado del eje X. La prueba de la recta vertical nos permite ver que los gráficos de las funciones polinómicas son gráficos de funciones. Toda recta vertical intersecta una función constante una única vez. Toda recta vertical intersecta una función lineal dependiente distinta de 0 solamente una vez. Toda recta vertical intersecta a una parábola solamente una vez. Toda recta vertical intersecta a una parábola cúbica solamente una vez.
¿Cómo hallar los distintos dominios de funciones polinómicas en situaciones? El dominio de una función constante, por ejemplo, la constante de gravedad en Marte en función del tiempo, es una g de x igual a 3,711 con dominio de 0 a más infinito. ¿Por qué? Porque el tiempo no puede ser negativo. El dominio de una función lineal de distancia en movimiento rectilíneo uniforme con tope de tiempo de 1500 minutos a velocidad constante de 2 metros por minuto es una d de t igual a 2 por t con dominio de 0 a 1500. El dominio de una función cuadrática con a negativo, espacio en función del tiempo en movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, es una h de t igual a menos 9,789 por t cuadrado más 100, en donde el dominio de h es de 0 a 10,2155. La imagen de una función cúbica, volumen de un paralelepípedo de aristas x, x más un medio, x menos 1, es una m de x igual a x por x más un medio por x menos 1, en donde x tiene que ser mayor o igual que 0, x más un medio tiene que ser mayor o igual que 0 y x menos 1 tiene que ser mayor o igual que 0, generándose un dominio de 1 a más infinito. Recordando cómo graficar funciones polinómicas. Las funciones lineales constantes y igual a k son rectas horizontales que intersectan en k al eje y. Las funciones lineales no constantes y igual a mx más n son rectas no horizontales ni verticales. Conociendo dos puntos distintos de ellas, se pueden graficar porque por dos puntos distintos pasa una única recta. Las funciones cuadráticas y igual a f de x son curvas, conociendo su vértice, sus raíces, hacia dónde van sus ramas y a dónde intersecta el eje y se puede graficar. Entonces, acá estamos viendo el vértice, las raíces, la intersección con el eje y saber para dónde van sus ramas. Las funciones cúbicas y igual a f de x son curvas. Vamos a aproximar su gráfica orientándonos por su tendencia a los infinitos, su intersección en el eje y sus raíces. Son 4 los casos posibles. Agregaremos uno que es una variante de uno de los vistos. Podemos tener una raíz triple, podemos tener una raíz simple, podemos tener una raíz doble y una simple, o tener 3 raíces simples. Estos son los 4 casos posibles. Acá tenemos en verde una función que tiene una raíz triple y en azul una función que tiene una raíz simple. Entonces, lo que vamos a ver es la característica de la raíz y vamos a tener que tener en cuenta que en este tipo de gráficas podemos conocer el punto de inflexión por su forma potencial. A su vez tomamos un x que sea menor que todas las raíces y en ellas vemos, por ejemplo, que f de x es mayor que 0. Entonces sabemos que vienen decreciendo de más infinito. Tomamos un x que sea mayor que todas sus raíces y vemos que la función toma valores negativos, es decir, que decrecen a menos infinito. Acá tenemos una función que tiene una raíz doble, que es a donde rebota, y una raíz simple, que es a donde traspasa. La intersección con el eje y la encontramos haciendo x igual a 0. Vemos que para x mayores que todas las raíces la función es negativa
vemos que para x menor que todas las raíces la función es positiva, entonces viene decreciendo de más infinito, rebota en la raíz doble, crece, vuelve a decrecer, traspasa en la raíz simple y va hacia menos infinito. Ahora tenemos una función que tiene tres raíces simples. Una raíz simple, entonces traspasa, una raíz simple, entonces traspasa, una raíz simple, traspasa en cada raíz el eje x. Para x tenemos la intersección con el eje y, para x menor que todas las raíces f de x es positiva, para x mayor que todas las raíces f de x es negativa, entonces viene decreciendo de más infinito, traspasa, pega la vuelta, vuelve a traspasar, pega la vuelta, vuelve a traspasar y decrece a menos infinito. Ahora, las funciones polinómicas de grado 4 o mayor son curvas. Vamos a aproximar su gráfico orientándonos por su tendencia a los infinitos, su intersección con el eje y sus raíces. En las raíces simples y triples, la gráfica traspasa el eje x. En las raíces dobles y cuádruples, la gráfica rebota del mismo lado del eje x. La intersección de una gráfica constante con el eje de ordenadas es en 0K, en el valor constante. El conjunto de ceros o raíces va a ser todo el dominio cuando la constante sea nula y va a ser vacío cuando la constante sea no nula. El conjunto de positividad va a ser todo el dominio cuando la constante sea positiva o va a ser vacío cuando la constante sea menor o igual que 0. El conjunto de negatividad va a ser todo el dominio cuando la constante sea negativa o va a ser vacío cuando la constante sea mayor o igual que 0. La función lineal para recordar es la que tiene forma y igual a mx más n. Supongamos que P de coordenadas x1 y 1 es un punto de la gráfica de la función lineal. Q de coordenadas x2 y 2 es otro punto de la gráfica de la función lineal. M es la pendiente. Entonces la pendiente es igual a delta de y sobre delta de x, es decir, y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Y podemos escribir a la función lineal que pasa por dos puntos, una vez que encontramos la pendiente, como y menos y1 igual a m por x menos x1. La intersección de la gráfica de la función f de x igual a mx más n con el eje de ordenadas y cuando m es distinto de 0 es 0n, siendo n la ordenada al origen. El conjunto de ceros o raíces son los x que verifican m por x más n igual a 0. El conjunto de positividad son los x que verifican mx más n mayor que 0. El conjunto de negatividad son los x que verifican mx más n menor que 0. La intersección de la gráfica de la función de segundo grado con el eje de ordenadas y para a distinto de 0 es en 0c. El conjunto de ceros o raíces son los x que verifican a x cuadrado más bx más c igual a 0. El conjunto de positividad son los x que verifican a x cuadrado más bx más c mayor que 0. El conjunto de negatividad son los x que verifican a x cuadrado más bx más c menor que 0. La intersección de la gráfica de la función cúbica con el eje de ordenadas para a distinto de 0 es 0D.
el término independiente. Para funciones polinómicas de grado 3 o mayor, estudiaremos a partir del esbozo de la gráfica, el conjunto de positividad y el conjunto de negatividad. También con valores de prueba. R1, R2, R3, R4 son raíces, ordenadas de esa manera. R1 menor que R2, menor que R3, menor que R4. P1, P2, P3, P4, P5 van a ser valores de prueba que vamos a elegir nosotros. De manera que P1 sea menor que R1, R1 menor que P2, menor que R2, R2 menor que P3, menor que R3, R3 menor que P4, menor que R4, R4 menor que P5. Según el signo de F en P1, sabremos si el conjunto es de positividad o negatividad para el intervalo menos infinito R1. Según el signo de F en P2, sabremos si es conjunto de positividad o negatividad el intervalo R1-R2. Y así sucesivamente. Algebraicamente, para la función y igual a menos un tercio por x cuadrado más 2 tercios por x menos un tercio, la intersección de la gráfica de la función con el eje de ordenadas y es el valor que toma la función cuando x es igual a 0. Esto es 0 menos un tercio. El conjunto de ceros o raíces son los x que verifican menos un tercio por x cuadrado más 2 tercios por x menos un tercio igual a 0. Haciendo Bhaskara obtenemos x igual a 1. El conjunto de positividad es el conjunto de los x que verifican menos un tercio por x cuadrado más 2 tercios por x menos un tercio positivo. Para poder resolver esa inecuación de segundo grado, necesitamos factorizarla. Una vez que la factorizamos, sin olvidar el coeficiente principal, tenemos que dejar en condiciones de poder interpretar la inecuación. Para esto multiplicamos por menos 3 miembro a miembro y el mayor se hace menor, de manera que x menos 1 al cuadrado tiene que ser menor que 0. Pero nunca una potencia de exponente par va a ser negativa. Por esta razón, el conjunto de positividad de esta función es vacío. Quiere decir que cuando la grafiquemos no vamos a tener gráfica por arriba del eje X. El conjunto de negatividad es el de los x que verifican menos un tercio x cuadrado más 2 tercios x menos un tercio menor que 0. Para esto recurrimos nuevamente a la factorización o a escribir en forma canónica la función de segundo grado. De manera que ahora x menos 1 al cuadrado tiene que ser estrictamente positivo. Es decir, que todos los números reales, excepto el valor de x que hace 0 a x menos 1 al cuadrado, son elementos del conjunto de negatividad. Es decir, los reales menos el 1. Esta es la parábola que estuvimos estudiando algebraicamente. Como podemos ver, es una parábola que toca en el vértice al eje X y tiene sus ramas hacia menos infinito. Intersecta al eje Y en 0 menos un tercio, intersecta al eje X en 1, 0. El conjunto de positividad es vacío. El de negatividad es de menos infinito a 1 unión 1 más infinito. El de ceros tiene solamente al 1. Crece de menos infinito a 1. Decrece de 1 a más infinito y es cóncava hacia abajo. Tienen como ejercicio otra función para estudiar algebraicamente y también para
interpretar los resultados algebraicos y obtener otros gráficamente. Si queremos estudiar algebraicamente la función y igual a 2 por x al cubo menos 5x cuadrado más x más 2, empezamos por la intersección con el eje y, que es en 0, 2. Cuando x es igual a 0, la función toma el valor 2. El conjunto de ceros o raíces lo vamos a encontrar teniendo por dato que x igual a menos un medio es una raíz. Entonces sacamos factor común 2, sacamos factor común el coeficiente principal y con menos un medio hacemos Ruffini, pensando que si menos un medio es raíz, x más un medio divide a p de x. Bajamos el 1, multiplicamos por menos un medio, sumamos, multiplicamos por menos un medio, sumamos, multiplicamos por menos un medio, sumamos. De manera que podemos formar un cociente x cuadrado menos 3x más 2. Un factor x más un medio, porque menos un medio es raíz, y 2 de coeficiente principal. Ahora, a x cuadrado menos 3x más 2 le buscamos las raíces con Bhaskara. Entonces obtenemos que 2 y 1 son las otras dos raíces. Y podemos decir que nuestro polinomio de grado 3 es igual a 2 por x más un medio, por x menos 2 por x menos 1. Y que el conjunto de ceros tiene al menos un medio, al 2 y al 1. Una vez que tenemos toda esa información que habíamos visto de la función polinómica de grado 3, podemos marcar las raíces en el eje real, tomar valores de prueba entre las raíces y entre los infinitos y las raíces más extremas y con los valores de prueba obtener los conjuntos de positividad y negatividad en cada intervalo que se forma, de menos infinito a R1, de R1 a R2, de R2 a R3 y de R3 a más infinito. Y así esbozar la gráfica de la función. Ahora vamos a ver qué ocurre con el crecimiento de algunas funciones polinómicas. Una función lineal dependiente positiva es creciente, una función lineal dependiente negativa es decreciente, una parábola que tiene ramas hacia arriba primero decrece y después crece, una parábola que tiene ramas hacia abajo primero crece y después decrece, una cúbica potencial que tiene A positivo crece, una cúbica potencial que tiene A negativo decrece. Y ahora vamos a ver algo que después se va a ampliar en matemática 2. El tema del crecimiento y del decrecimiento está relacionado con la pendiente de la tangente. Supongamos que nosotros decimos que esa función crece, luego decrece, crece en ese intervalo, crece también en ese intervalo y decrece en ese intervalo. Las tangentes tienen pendiente positiva en el intervalo de crecimiento, en el máximo tiene pendiente 0, en el intervalo de decrecimiento tiene pendiente negativa, en el mínimo tiene pendiente 0 y en el intervalo de crecimiento vuelve a tener pendiente positiva. Entonces, crece hasta el máximo, decrece hasta el mínimo y vuelve a crecer. Paridad. Las funciones constantes son funciones pares. Las funciones lineales no constantes con ordenada al origen 0 son funciones impares. Acá tenemos distintas funciones pares y acá tenemos distintas funciones impares. Si tomamos un punto de una función constante,
trazamos la perpendicular al eje Y que pasa por ese punto, tomamos la distancia del punto al eje Y y esa misma distancia la tomamos hacia el otro lado, generamos un punto sobre la función constante. Si tomamos un punto sobre la función lineal que pasa por el origen, trazamos la recta que pasa por ese punto y el origen, tomamos la distancia de ese punto al origen y la misma distancia del origen hacia el otro lado, generamos un punto sobre la función lineal dependiente distinta de cero. Ahora, las funciones cuadráticas que tienen el x del vértice igual a 0 son funciones pares. Las funciones cúbicas potenciales con xy igual a 0 igual a y sub i son funciones impares. Vemos un punto sobre la parábola. Si generamos una perpendicular al eje y y tomamos la distancia del punto al eje y hacia el otro lado, generamos un punto sobre la parábola. Si tomamos un punto sobre la parábola cúbica, trazamos la recta que pasa por el origen y ese punto, tomamos la distancia de ese punto al origen y la misma distancia hacia el otro lado del origen, vamos a generar un punto sobre la misma parábola cúbica. Las parábolas con ramas hacia arriba son cóncavas hacia arriba. Las parábolas con ramas hacia abajo son cóncavas hacia abajo. Las parábolas cúbicas potenciales son cóncavas hacia arriba en un intervalo infinito y son cóncavas hacia abajo en otro intervalo infinito. El punto en donde cambia la concavidad es el punto de inflexión. Si una parábola cúbica tiene A negativo, primero es cóncava hacia arriba, después es cóncava hacia abajo y el cambio de concavidad lo tenemos en el punto de inflexión. Una función cúbica de una única raíz simple tiene una raíz simple. El punto de inflexión, si está escrito en forma potencial, lo vamos a encontrar. Si no está escrito en forma potencial, lo encontraremos en matemática 2. Tiene una concavidad, después del punto de inflexión tiene otra concavidad y crece en todo su dominio. Acá vamos a estudiar una función cúbica que tiene tres raíces simples. Esa es la raíz simple R1, la raíz simple R2, la raíz simple R3. Punto de inflexión no encontrable en matemática 1. Uno puede estimar, igual que los mínimos, por el esbozo de la gráfica, mínimo relativo, máximo relativo, una concavidad, otra concavidad, decrece, crece, vuelve a decrecer. Una función cúbica de una raíz doble y una simple. Esa es la raíz doble porque ahí rebota. Esta es la raíz simple porque ahí traspasa. Estimamos dónde está el punto de inflexión. Podemos saber exactamente dónde intersecta el eje Y. Una concavidad, otra concavidad. Decrece hasta el mínimo, crece hasta el máximo, decrece a menos infinito. Intervalo de decrecimiento, intervalo de crecimiento, intervalo de decrecimiento. Mínimo relativo, máximo relativo. Las funciones polinómicas no tienen asíntotas verticales.
tampoco tienen asíntotas horizontales. Las funciones constantes alcanzan un valor máximo en toda la función. Las funciones cuadráticas tienen máximo cuando a es negativo. Las funciones lineales no tienen máximo. Las funciones cúbicas potenciales no tienen máximo. Y algunas cúbicas tienen máximos relativos. Mínimos. Las funciones constantes toman un valor mínimo en todo su dominio. Las funciones cuadráticas tienen mínimo cuando sus ramas son hacia arriba. Las funciones lineales de pendiente no nula nunca tienen un mínimo. Las funciones cúbicas potenciales no tienen mínimo. Las otras cúbicas tienen mínimo relativo. Punto de inflexión tienen las cúbicas. Cuando es una cúbica potencial, sabremos que el punto de inflexión está en HK. Cuando no es una cúbica potencial, estudiarán en Matemática 2 cómo encontrar el punto de inflexión. Vamos a hacer análisis de una función lineal, una cuadrática y una cúbica. La prueba de la recta vertical es una prueba que pasan la lineal, la cuadrática y la cúbica. La cúbica tiene por dominio todos los reales. La cuadrática tiene por dominio todos los reales, la lineal tiene por dominio todos los reales. Imágenes. La lineal tiene por imagen todos los reales, la cuadrática tiene por imagen de menos infinito hasta el i del vértice, la cúbica tiene por imagen todos los reales. Vamos a ver ahora de qué manera algebraicamente hablamos de intersección de curvas. Vamos a intersectar la función lineal con los ejes. Entonces, ahí tenemos entre llaves la forma de la función lineal y la ecuación del eje y en una llave, cuando intersectemos la función lineal con el eje y la forma del eje x en la otra llave, porque vamos a intersectar la función lineal con el eje x. Cuando intersectamos con el eje y, hacemos x igual a 0 y obtenemos y igual a menos 3 medios, que es la ordenada al origen. Cuando intersectamos con el eje x, hacemos f de x igual a 0 y despejamos x igual a 3 cuartos. Para la función de segundo grado, la forma algebraica de intersectar es la misma. Hacemos x igual a 0, obtenemos y igual a 2. Hacemos f de x igual a 0, obtenemos x igual a menos 1 más raíz de 3 o x igual a menos 1 menos raíz de 3. Para la función cúbica, intersectamos la función con el eje y haciendo x igual a 0 y obtenemos que y tiene que ser igual a menos 2. Hacemos la función igual a 0 y obtenemos que x tiene que ser igual a 1 más raíz cúbica de menos 3. Entonces, vemos que las intersecciones que obtuvimos coinciden con los gráficos. Tenemos una intersección con el eje y una con el x con la función lineal. Tenemos dos intersecciones con el eje x y una con el eje y para la función cuadrática. Y tenemos una intersección con el eje x y una intersección con el eje y para la función cúbica. Ahora, la función lineal es creciente, la cuadrática primero crece y después decrece, la cúbica decrece en todo su dominio. Analíticamente, para la función lineal, el conjunto de positividad son los x que verifican 2x menos 3 medios positivo, es decir, 2x mayor que 3 medios, es decir, x mayor que 3 cuartos,
obteniendo un conjunto de positividad de 3/4 a más infinito. Analíticamente, para la función de segundo grado, son los x que verifican menos x cuadrado menos 2x más 2 mayor que 0. Para esto multiplicamos por menos 1 y hacemos coeficiente principal 1, obteniendo x cuadrado más 2x menos 2 menor que 0. Ahora, con las raíces que obtenemos con Bhaskara factorizamos y aplicamos la regla de signos, de manera que x más 1 más raíz de 3 mayor que 0 y x más 1 menos raíz de 3 menor que 0, o x más 1 más raíz de 3 menor que 0 y x más 1 menos raíz de 3 mayor que 0. Entonces, obtenemos un conjunto de positividad de menos 1 menos raíz de 3 a menos 1 más raíz de 3. Recordar cómo se resuelven las inecuaciones de segundo grado de la unidad de reales. Vamos a ver esto gráficamente. Ese intervalo es el conjunto de positividad porque la gráfica de la función en ese intervalo está por arriba del eje X. Entonces decimos que el conjunto de positividad es de 3/4 a más infinito. Este intervalo en esta función es el conjunto de positividad porque la gráfica de la función en ese intervalo está por arriba del eje X. Y ese conjunto de positividad es de menos 1 menos raíz de 3 a menos 1 más raíz de 3. En la cúbica, ese intervalo es conjunto de positividad porque es en el que tiene gráfico por arriba del eje X. Y ese intervalo es de menos infinito a 1 más raíz cúbica de menos 3. Analíticamente, para la función lineal, tenemos que resolver que 2x menos 3 medios sea menor que 0, obteniendo los x menores que 3/4, es decir, un conjunto de negatividad de menos infinito a 3/4. Analíticamente, para la función de segundo grado, tenemos que resolver que menos x cuadrado menos 2x más 2 sea negativo para poder obtener el conjunto de negatividad. Multiplicamos por menos 1 miembro a miembro, factorizamos, aplicamos regla de signos y obtenemos que el conjunto de negatividad es de menos infinito a menos 1 menos raíz de 3, unión de menos 1 más raíz de 3 a más infinito. Lo que podemos ver es que ese intervalo es conjunto de negatividad porque para esos x la gráfica de la función está por debajo del eje X, en menos infinito 3/4. Ese intervalo y ese intervalo forman el conjunto de negatividad porque son los x que tienen gráfica por debajo de la función. Esto es de menos infinito a menos 1 menos raíz de 3 unido de menos 1 más raíz de 3 a más infinito. Y este intervalo es conjunto de negatividad porque tiene gráfica por debajo de la función, de menos 1 más raíz cúbica de menos 3 a más infinito. La concavidad de la parábola con ramas hacia abajo es cóncava hacia abajo. La concavidad de una función cúbica potencial con a negativo es primero cóncava hacia arriba, después cóncava hacia abajo. Máximos y mínimos absolutos y relativos la función lineal no tiene. La parábola tiene un máximo absoluto y relativo en el vértice. La parábola cúbica, por ser potencial, no tiene máximo ni mínimo absoluto ni relativo. Paridad. La función lineal que estamos estudiando no es función par porque no pasa por el origen. Si nosotros tomamos un punto de la función, trazamos la perpendicular al eje y tomamos la distancia del punto al eje y del eje hacia el otro lado, vemos que no obtenemos un punto de la función.
La función cuadrática que estamos estudiando tampoco es función par, porque no tiene el x del vértice en el eje. El vértice en el eje Y. Tomamos un punto de la parábola, trazamos la perpendicular al eje, tomamos las distancias hacia un lado y hacia el otro del eje y vemos que no obtenemos un punto de la función. La parábola cúbica no tiene chances nunca de ser función par. Tomamos un punto de la parábola cúbica, trazamos la perpendicular al eje, tomamos la distancia del punto al eje y esa misma distancia la tomamos hacia el otro lado y vemos que no obtenemos un punto de la función. Es decir, que ninguna de las tres funciones son funciones pares. Ninguna de las tres funciones son funciones impares. Tomamos un punto de la función lineal, trazamos la recta que pasa por el origen, tomamos esa misma distancia hacia el otro lado del origen, no obtenemos un punto de la función. Tomamos un punto de la parábola, trazamos la recta que pasa por el punto y el origen y vemos que no obtenemos un punto de la función. Ahora, tomamos un punto de la parábola cúbica, trazamos la recta que pasa por el punto y por el origen y tomamos las distancias hacia un lado y hacia el otro del origen y vemos que tampoco obtenemos un punto de la función. Ninguna de estas tres funciones son funciones impares. Podemos intersectar funciones polinómicas. Para estas intersecciones no vamos a poder utilizar Gauss ni Gauss-Jordan porque son sistemas de ecuaciones mixtos. Lo que podemos hacer es igualar o sustituir. Por ejemplo, si igualamos esta función lineal a esta parábola, al binomio al cuadrado lo escribimos como un trinomio cuadrado perfecto, igualamos todo a cero, factorizamos, resolvemos por propiedad, obtenemos que x igual a 0 o x igual a menos 3 soluciona. Ahora lo que tenemos que ver es qué valores toman las funciones cuando x es igual a 0 y cuando x es igual a menos 3, de manera que se intersectan en los puntos 0, 1 y menos 3, 4. Esto lo podemos corroborar gráficamente. Hallar el volumen de una varilla cilíndrica si se sabe que cuando su longitud es x unidades, su radio es x sobre 4 unidades. Escribir dicho volumen mediante una fórmula. Describir el dominio e imagen de la función acordes a la situación. Hallar el volumen cuando x es igual a 2. Esto es la función volumen en 2. Hallar la longitud de la varilla y su respectivo radio cuando el volumen es 54 pi unidades. Esto es que b de x igual a 54 pi. El volumen de la varilla es pi por x sobre 4 al cuadrado por x, porque es pi por radio al cuadrado por altura, o por la longitud de la varilla. Entonces, x cuadrado por x es x cubo, y el volumen va a tener un dominio de 0 a más infinito porque la longitud de la varilla no puede ser negativa. El volumen en 2 es pi por 2 al cubo sobre 16 igual a pi sobre 2 unidades de volumen. Y cuando el volumen es igual a 54 pi, pi por x al cubo sobre 16 tiene que ser igual a 54 pi. Pi se cancela con pi, 16 multiplica 54 y la raíz cúbica de 864 es el valor de x. Es decir que la longitud de la varilla tiene que ser aproximadamente de 9,5 unidades y
9,5 sobre 4 es aproximadamente el valor del radio. Para recordar, dos rectas son perpendiculares si sus pendientes son opuestas e inversas, o si una recta es horizontal y la otra es vertical. Dos rectas son paralelas si tienen igual pendiente. La pendiente m de la recta que pasa por los puntos distintos x1 y 1 y x2 y 2 se calcula como m igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1, y la ecuación de la recta de pendiente conocida m que pasa por el punto x0 y 0 es y igual a m por x menos x0 más y0.